Uno de los estados o el estado que primero tomó acciones y dio pasos hacia adelante frente a la pandemia es Jalisco. Jalisco, donde el aislamiento ya es obligatorio, donde los filtros interestatales han dado resultados positivos. Fue el primer estado donde el gobernador Enrique Alfaro exigió y promovió, incluso compró pruebas rápidas para detectar casos, cosa que de manera misteriosa detuvo el gobierno federal. Y hoy, Jalisco, ¿cómo está, gobernador Alfaro? Gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy bien, Alejandro, gracias por el espacio. Muy buen día. Pues estamos en un momento difícil, igual que toda la nación, pero tranquilos de que hemos tomado las decisiones correctas. Los resultados, pues, hablan por sí solos. Logramos detener la velocidad en la dispersión del virus. El día de ayer por la noche, en este nuevo modelo de conteo que presentó el Gabinete Nacional, en el cual se está hablando ya de casos activos en las mediciones más recientes, pues Jalisco aparece ya en el lugar 30 a nivel nacional de número de contagios por tasa, y eso nos habla de que pues lo que se hizo ha funcionado y que el sacrificio de la gente ha valido la pena. No es sencillo, hemos tomado decisiones duras, y por supuesto lo que creemos es que al final en nuestro estado se ha hecho lo que recomendaba la Organización Mundial de la Salud. Actuamos a tiempo, estamos midiendo de manera sistemática cada día a más posibles contagios. La aplicación de pruebas ha sido una de las banderas con las que hemos desarrollado esta estrategia, y por supuesto, pues en esta etapa en la que entendemos se va a enfrentar el momento más delicado, pues tuvimos que tomar la decisión de hacer obligatorias las medidas de aislamiento, porque en los últimos días se había aflojado el paso por parte de los ciudadanos, y afortunadamente en los primeros 3 días después de esta decisión, lo que te puedo decir es que la reacción de la gente ha sido muy positiva, que no se ha tenido que hacer uso de la fuerza pública más que en 2 casos que tienen que ver con otras razones. En 2 casos, uno, personas que estaban tomando alcohol en la vía pública, y otro, una persona que estaba bajo el influjo de la droga. Salvo esos 2 casos, la reacción de la gente ha sido solidaria, ha sido responsable, y hemos alcanzado otra vez los niveles de aislamiento que nos van a permitir salir de esto más rápido. Entonces, creo que ahí la llevamos poco a poco, Alejandro. Gobernador, y yo insisto, el tema de haberse adelantado a lo que se hizo en el país, ahora está dando frutos, sin lugar a dudas, ya como nos lo dice, y también la cooperación de los ciudadanos que han entendido lo que se está viviendo, el riesgo de lo que significa la pandemia, el virus, y han acatado las decisiones, a pesar de los daños económicos que esto también, por desgracia, significa. ¿Cómo están manejando el tema económico en Jalisco? Bueno, sin duda el principio fue, primero es la salud y Sí. luego la economía. No podemos perder de vista que ese fue el punto de partida con el que adelantamos, incluso, Alejandro, las decisiones de las que hablas. Hay que simplemente recordar que cuando el gobierno federal decidió que había que suspender clases, dejando una semana todavía a los jóvenes yendo a la escuela antes del periodo vacacional, nosotros dijimos no, de una vez cortamos. Ujú. Cuando, por ejemplo, en la Ciudad de México se hacía el Festival Vive Latino, aquí tuvimos que suspender el partido de las Chivas, que no es Ujú. un asunto menor. O Sí. sea, las decisiones que se tomaron, insisto, tienen costos, son difíciles, porque cuando suspendes clases, pues imagínate lo que significa o entendemos todo lo que significa para las madres, para la vida cotidiana, pero las decisiones que se tomaron fueron en el momento correcto, y no porque lo diga yo. Lo que hicimos fue actuar en función de una serie de modelos predictivos y de análisis que hicieron en la Universidad de Guadalajara, la segunda universidad más importante del país, y que nos dieron una gran luz de cómo teníamos que actuar. Entonces, esas medidas se tomaron a tiempo, y sí, es cierto, lo que estamos viviendo son los efectos económicos de estas medidas de aislamiento a nivel nacional, y en lo local, pues por supuesto que han sido muy duras. ¿Qué estamos haciendo? Pues cuidar hasta límites nuestras posibilidades a quienes más lo necesitan, a quienes han quedado sin trabajo, a las pequeñas y microempresas que estaban en riesgo de cerrar. Hemos hecho y aplicado un fondo de 1,000 millones de pesos de inicio, que estamos ya ampliando a partir de la próxima semana, probablemente con 200 millones, cuando menos más, Ujú. de recursos estrictamente locales, porque parte de lo que decimos es, si los estados estamos haciendo este enorme esfuerzo presupuestal, destinando miles de millones de pesos que no teníamos contemplados al inicio del año, pues esperamos que pueda haber un acompañamiento y una actitud solidaria de la Federación, no para apoyar a los gobiernos
locales, sino para apoyar particularmente a los micro y pequeños empresarios y a las personas, insisto, que estaban en el autoempleo o en el sector informal, que han perdido su fuente de ingreso. Estamos haciendo lo que está a nuestro alcance. El programa Jalisco Sin Hambre garantiza que nadie en nuestro estado va a pasar hambre, que no va a haber una familia que no tenga cuando menos lo indispensable para salir de esta crisis. Sin duda este es el reto más complejo que hemos enfrentado. Espero que podamos salir bien librados de él. Gobernador, Jalisco no esperó con los brazos cruzados a ver qué hacía la federación y tampoco estiró la mano, pero sí necesita forzosamente coordinarse con el gobierno federal. ¿Cómo ha sido esa coordinación? Y quiero preguntarle en particular sobre los números de registros de casos, etcétera, porque hay otros gobernadores, colegas suyos, que han denunciado subregistros de casos y eso, aunque en el caso de Jalisco no se quedan, como dije, no se quedaron cruzados de brazos, sentados esperando, pues tampoco ayuda, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido muy difícil la coordinación en esta etapa. Quiero decirlo también con claridad, no estamos en un ánimo de confrontación con el gobierno de la República, no es momento para el pleito y lo que creo es que el poner sobre la mesa diferencias debe ser parte de la normalidad democrática, es decir, el que alguien no esté de acuerdo con el presidente no significa que sea su enemigo. Estamos poniendo sobre la mesa las cosas que creemos se tuvieron que haber hecho mejor. Nosotros defendimos una serie de ideas que fueron ignoradas de manera sistemática por el encargado de atender esta crisis sanitaria. Al final de cuentas, eso generó tensión, abrió otros frentes de debate, pero nosotros entendemos que con el presidente de México lo que hay que hacer es cerrar filas y hacer lo mejor posible cada quien su trabajo. Nosotros estamos haciendo lo que creemos correcto para nuestro Estado, la política nacional, las definiciones nacionales se construyen también desde lo local. O sea, nosotros no somos actores que estamos esperando instrucciones dictadas desde un escritorio en la Ciudad de México. Somos protagonistas activos de las decisiones y de las soluciones que tenemos que encontrar juntos como sociedad para salir de esto. Entonces, yo lo que diría es, me parece que ha sido lamentable la falta de comunicación, la manera como han dejado, yo diría, aislados a muchos gobiernos estatales, no sé si a todos, no tengo la información de si a todos, pero sí podría decir también que en esta etapa en la que estamos entrando, la etapa crítica, pues hay una nueva oportunidad para el presidente que yo espero aproveche y que yo aprovecho también tu espacio para decirlo. Nosotros estamos puestos para cerrar filas, para corregir lo que se tenga que corregir de las dos partes. Si nosotros hemos hecho algo que tengamos que hacer mejor o hacerlo de otra manera, estamos con toda la disposición. Pero lo que me parece debe de ser la base de un gran acuerdo que el momento es, creo, el más propicio, tendría que ser el respeto mutuo, el entender que no se trata de imponer verdades, que se trata de dialogar, de encontrar soluciones y de ponernos de acuerdo en lo fundamental. Yo espero que se pueda dar, creo que todavía estamos en un momento oportuno, lo ideal hubiera sido que fuera desde un principio, pero Jalisco siempre será un estado solidario, orgulloso de ser parte de esta nación. ¿Cómo se proyecta la fase 3 en esta etapa que estamos comenzando para Jalisco? Para nosotros, afortunadamente, el haber bajado los ritmos de contagio nos ha permitido que no tengamos todavía una presión fuera de control en nuestra infraestructura hospitalaria, es decir, la cantidad de gente que está hospitalizada está todavía muy por debajo de la capacidad que tenemos instalado incluso para la fase 1. Estamos muy bien en ese sentido. Ha habido, desafortunadamente, lamentablemente, 15 muertes en Jalisco, pero nuestra tasa de mortalidad también es de las más bajas de la República. El personal médico está haciendo su trabajo bien, nuestro programa de pruebas masivas ya se activó, nos ha permitido nada más, para que te des una idea, en los últimos días, pues detectar 28 casos que con el esquema, digamos, alineado al modelo nacional, no hubiéramos detectado. Hoy esos 28 casos ya están aislados, ya están en tratamiento y ya estamos evitando que contagien a más gente. Entonces vamos a seguir ampliando nuestra capacidad de aplicación de pruebas para llegar a 500 pruebas al día cuando menos, ese es nuestro objetivo. Estamos ya alrededor de 300, poquitas más, y vamos a seguir apretando tuercas en las medidas de aislamiento, que es al final de cuentas la clave para que esto no se salga de control, confiando en que la gente nos va a respaldar, que los jaliscienses van a hacer su parte y creo que podemos enfrentar la fase 3 en una circunstancia muy sólida, sin que esto se vaya a desbordar. Esa es mi convicción, espero que eso pase.
Sabemos que estamos en medio de un escenario en el que la incertidumbre está presente de manera permanente, pero pues al habernos preparado estamos creo que en mejores condiciones para entrar a esta etapa. Fíjese, gobernador, escuchando las cifras que nos da, 28 casos nuevos detectados, ¿verdad? 28, digamos, fuera Ajá. de las cifras, porque me preguntaba si las cifras que presentaban todas las noches registraban todos los casos de Jalisco. La respuesta es no, porque, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo del monitor, del esquema que llamamos Radar Jalisco, que es el esquema de pruebas PCR rápidas y de pruebas PCR masivas, y también integrando los resultados, fíjate qué importante, de los laboratorios certificados por la propia federación, que en las cifras oficiales no aparecen los datos de esos laboratorios, pero al final de cuentas los casos positivos son personas que pueden estar contagiando gente afuera. Sí, claro. Entonces, nosotros estamos haciendo el seguimiento tanto del programa Radar Jalisco, que es el programa de pruebas masivas, como de los laboratorios privados. En los últimos días, en la última semana, son 28 casos que nosotros ya tenemos detectados y con seguimiento epidemiológico que no están contabilizados en las cifras federales. Esto no significa que se estén mintiendo con los datos, simplemente esos datos para ellos no son parte de la estadística oficial y para nosotros sí lo son y están teniendo un seguimiento especial. Es que, gobernador, haciendo un poco de cuentas, por supuesto, sin ninguna base estadística ni nada, pero 28 casos nuevos detectados fuera del esquema que se venía manejando, estamos hablando más o menos de un 8-10% Por ahí. de las pruebas que se aplican ya rápidas en Jalisco. Y Es si el correcto, límite... de los casos, digamos, ya registrados como contagios, más o menos el 9, sí, tienes razón, como el 9%. Y si el límite son 500 al día, pues estaríamos hablando que estarían detectando más o menos 40 y algo de casos al día nuevos. Sí, en realidad lo que nosotros vamos a lograr con esto es triplicar el número de pruebas de las que estábamos haciendo en la fase 1 y fase 2, triplicar el número de pruebas y evidentemente tenemos claro que habrá más contagios de los que teníamos, pero aunque suene extraño decirlo así, pero qué bueno que los detectemos. Justo el modelo de pruebas que hemos desarrollado es para detectar más casos y evitar que contagien a más gente. El problema es no saber en dónde están. Sí. El mismo subsecretario decía que hay 8 casos posibles por cada caso detectado. Lo que estamos tratando de hacer en Jalisco es ir a buscar esos potenciales 8 casos para que no estén en la calle sin saberlo, contagiando a más gente. Así es, así es. Gobernador, ¿usted ve el regreso a clases el 1 de junio? Yo lo veo muy difícil. No quiero adelantarme en esa parte, Alejandro, porque con Esteban Moctezuma hay una muy buena comunicación y él ha sido siempre muy respetuoso de las definiciones que tomamos en Jalisco, incluso cuando adelantamos una semana la suspensión de clases. Pero yo veo que en ese tema hay, yo diría, como datos encontrados, es decir, no me hace sentido que estemos ya pensando en el regreso a clases en medio de la parte más complicada de la epidemia. Vamos a escuchar los argumentos, espero que sean escuchados los nuestros y en unos días más fijaremos una postura al respecto. Es que en una lógica, si se cumplen los pronósticos, entre el 8 y el 10 de mayo será el pico de los contagios y una semana después estarían reanudando clases en aquellos municipios donde no hay casos, como si fueran a permanecer libres de COVID de aquí hasta entonces, y 20 días después el regreso a clases en todo el país. Lo veo complicado yo también. Yo también, y hay que entender lo que ha advertido la Organización Mundial de la Salud, que naciones que tomaron de manera precipitada, entiendo en la desesperación por lo que significa el encierro de tantos días, que tomaron la decisión de regresar a la normalidad de manera anticipada y sin los cuidados adecuados, hoy están teniendo repuntes de casos y están otra vez metiéndose en un problemón. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos, confío en que va a haber un espacio para el diálogo antes de tomar esta decisión y Jalisco mantendrá, insisto, sin ánimo de confrontación, el ejercicio de nuestra autonomía como Estado, buscando la coordinación con la Federación, pero sí, si vemos algún riesgo, si vemos que no es la medida correcta, pues entonces actuaremos en consecuencia. De acuerdo. Gobernador, le aprecio mucho que nos haya contestado esta mañana. Al contrario, Alejandro, gracias a ti por el espacio y un saludo desde acá. Igualmente, gracias y buenos días.